Bueno, chicos, acá tengo una presentación, ¿sí? Vamos a ver voy a enunciar, ¿sí? Las tres leyes en general de las leyes de Newton, ¿sí? Vamos a ver quién era Isaac Newton, ¿sí? Ahí yo tengo algunas ilustraciones de Isaac Newton, que fue conocido como Sir Isaac Newton, un físico matemático. Y a él, ¿sí? El día que se le cayó la manzana arriba de la cabeza, ¿sí? Dicen que en el cielo estaba mirando el cometa Halley, ¿sí? Ese cometa que cae cada 76 años. Bueno, él en su mente ya estaba formulando sus tres leyes, ¿sí? Entonces, vamos a ver sus tres leyes, las voy a enunciar, ¿sí? Que son tres leyes geniales, ¿sí? La primera, ¿sí? La primera, que es la ley de inercia, ¿sí? Ley de la inercia. ¿Y qué vamos a estudiar? Acá lo que estudió Isaac, el famoso Isaac Newton, fue que las sumatorias de las fuerzas es igual a cero, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto de la inercia? Que todo cuerpo le gusta o tiende a estar en equilibrio, ¿sí? Por eso vamos a ver que las sumatorias de las fuerzas es igual a cero. Y yo en los ejercicios que planteé ahí, vamos a ver tanto un equilibrio estático, ¿sí? Como un equilibrio dinámico, ¿sí? Pero en principio vamos a decir que su primera ley es que la sumatoria de las fuerzas son igual a cero, ¿sí? Después, bueno, vamos a estudiar un diagrama de cuerpo libre, ver cómo funciona, ¿sí? Esto de la primera ley. En la segunda ley, ¿sí? La segunda ley es el principio fundamental de la dinámica, ¿sí? ¿Y qué vamos a estar diciendo en el principio fundamental de la dinámica? Que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Esa va a ser su segunda ley, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Y su tercera ley, en donde uno estudia el principio de acción y reacción. Y reacción. Donde a una fuerza aplicada, ¿sí? A una fuerza se le aplica otra fuerza en sentido opuesto, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la rana, ¿sí? O el sapo cuando salta en la hoja, ¿sí? Vamos a ver que se cumple el principio de acción y reacción una vez que saltó. Tanto la rana que saltó, se le ejerció una fuerza a la rana que saltó y también a la hoja, estudiando otro cuerpo. Tanto la rana como la hoja, ¿sí? Eso sería un ejemplo de la tercera ley, que es el principio de acción y reacción. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la ley de la inercia, ¿sí? Y la segunda ley, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Acá lo que vamos a ver en el primer ejercicio que yo planteé, es el ejercicio 1, dice: pensemos en un colectivo que se encuentra estacionado en una terminal, ¿sí? Donde su masa es de 1200 kilogramos. Y dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce sobre el suelo? Bueno, acá lo que vamos a tener en cuenta, si el colectivo está quieto, ¿sí? Que va a estar en reposo, ¿sí? Va a estar quieto, va a estar en reposo, va a cumplir con la primera ley de inercia, ¿sí? Primera ley de inercia. Vamos a estar hablando, ¿sí? De un equilibrio. Acá no va a haber una fuerza externa que lo mueva, ¿sí? Y vamos a estar hablando de un equilibrio estático, ¿sí? Entonces, en este equilibrio, que es un equilibrio estático, vamos a estudiar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Tenemos el diagramita, ¿sí? Pensando en el cuerpo, en este caso el colectivo. Vamos a tener el eje de las Y, el eje de las X, ¿sí? Lo vamos a colocar con este sistema de referencia, ¿sí? En este sentido. Y vamos a ver, ¿sí? Que
acá en el diagrama de cuerpo libre actúan dos vectores, ¿sí? Un vector, ¿sí?, que va hacia abajo, ¿sí?, que es el vector peso, ¿sí?, que va a ser igual a masa por gravedad, ¿sí? El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Y sobre él, ¿sí?, sobre ese vector peso, se va a generar una reacción, ¿sí?, que va a ser un vector que va a ser la normal, ¿sí? Es el vector que va hacia arriba, ¿sí?, que va hacia arriba del cuerpo, que está el vector que va hacia arriba del colectivo, ¿sí?, de la superficie, y el colectivo es el vector que va hacia arriba, ¿sí? Ese vector va a hacer que, por ejemplo, el colectivo no esté volando por el aire, ¿sí?, sino que hay una fuerza también, ¿sí?, que tengo que pensarla como la normal. Entonces, acá lo que vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas vamos a estudiar tanto verticalmente como horizontalmente, ¿sí? Vamos a ver que las sumatorias de las fuerzas en X es igual a 0, debido a que cumple con el equilibrio estático, ¿sí? Acá no hay vectores, ¿sí? No tengo ni una fuerza que vaya hacia la derecha, ni un vector fuerza que vaya hacia la izquierda. Entonces acá, ¿sí?, me va a quedar así, ¿sí? Y vamos a ver una sumatoria de los desplazamientos, ¿sí?, de las fuerzas en Y. Que en este caso voy a decir que como estoy en la primera ley, que es la ley de la inercia, estoy hablando del equilibrio estático, es igual a 0, ¿sí? Y en esa sumatoria, ¿sí?, yo tengo que ver, ¿sí?, estudiar estos vectores, que va a ser la normal, como el peso va hacia abajo, acá voy a restar, menos el peso, que va a ser igual a 0, ¿sí? O sea que la normal va a ser igual al peso, ¿sí? Si despejo, me quedaría de esa forma. Bien, entonces acá puedo ir calculando, según mis datos. Yo sé que el peso es igual a la masa, que en este caso el ejercicio es 1200 kilogramos, lo voy a multiplicar por la gravedad, en este caso 9,8, la gravedad del planeta Tierra, metros por segundo al cuadrado. Y eso, si lo hago en calculadora, ¿sí?, me va a dar un total de, aprieto acá, hago 1200 en la calculadora por 9,8. Y eso me da 11.760 newton. Recordemos acá la unidad de fuerza, kilogramo, metro por segundo cuadrado, newton, ¿sí? Bien, ahora vamos a estudiar este segundo ejercicio, ¿sí? Acá tenemos que ver más cosas, ¿sí? Porque acá les dice, un colectivo que lleva pasajeros tiene una masa total de 1800 kilogramos, ¿sí? El mismo viaja en una ruta de asfalto. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que tenga una velocidad uniforme, ¿sí? El coeficiente de rozamiento es de 0,3. Bueno, para estudiar, cosas importantes para estudiar acá. Primero, recordemos que sigue en la ley de inercia, ¿sí? Porque no solo los cuerpos, como en el caso del primer ejercicio, que están quietos, que están en reposo, cumplen con la primera ley, sino también un cuerpo que está adentro, en este caso un pasajero que viaja dentro del colectivo, también está cumpliendo la primera ley, ¿sí? Si el colectivo va a velocidad constante, puedo decir que la persona, ¿sí?, que viaja dentro del colectivo está también en estado de equilibrio, ¿sí? Solo que ahora vamos a hablar no de un equilibrio estático, sino que vamos a hablar de un equilibrio dinámico, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y vamos a estudiar este problema, ¿sí? Recordad que también la inercia, todos los cuerpos les gusta, tienden a estar en su estado original. Por ejemplo, si el colectivo frena de golpe, o sea, desaceleraría, ¿sí? Desacelera, entonces ahí el cuerpo se va para adelante. ¿Pero por qué se va adelante? Porque no le gusta, al cuerpo le gusta mantenerse en equilibrio, ¿sí? Entonces ahí ven que se lo saca de equilibrio, ¿sí? Si de repente el colectivo está acelerando o desacelera, ¿sí?, lo quiere sacar de su estado original, ¿sí?, de su estado de equilibrio. Acá lo que vamos a ver, o lo que vamos a estudiar un poco, es qué pasa para que lleve una velocidad uniforme, ¿sí?, una velocidad constante. Entonces vamos a estudiar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama
de cuerpo libre. Y tengo que ver todos los vectores intervinientes que están en el colectivo, ¿sí? Vamos a estudiar el eje Y, vamos a dar el sistema de referencia IX, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a estudiar, ¿sí? Dice, un colectivo que lleva pasajeros tiene una masa de 1800 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en principio hay un vector, ¿sí? Que es el vector peso, que es igual a masa por gravedad, ¿sí? Y que va a generar, ¿sí? una reacción que va a ser otro vector, que va a ser el vector normal, ¿sí? Opuesto al peso, ¿sí? Y vamos a estudiar dos vectores más, ¿sí? El vector fuerza de velocidad, que es este que iría hacia allá, ¿sí? Este vector le vamos a poner F, que es la fuerza de la velocidad. Y va a haber otro vector, ¿sí? Que va a ir en sentido contrario, ¿sí? Que va a ser el vector fuerza de roce, ¿sí? Que es el que genera las ruedas, ¿sí? En sentido contrario, ¿sí? Va a generar una fricción, ¿sí? Que va a estar dada también por la superficie, en este caso del asfalto, ¿sí? Entonces, en principio, estudiemos qué pasa con las sumatorias de las fuerzas en Y, ¿sí? En el eje vertical, ¿sí? Vamos a saber que por equilibrio dinámico esto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a estudiar que las fuerzas en Y van a ser, las sumatorias de las fuerzas en Y van a ser igual a ¿quién? Al vector normal. Y como este peso va en sentido contrario, acá está restando, peso es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a saber que la normal va a ser igual al peso, ¿sí? Muy parecido a lo que teníamos cuando estaba quieto, ¿sí? Solo que acá vamos a estudiar también estos dos vectores que están en horizontal, ¿sí? Acá lo que vamos a ver que la normal va a ser igual al peso, y el peso está dado por la masa por la gravedad. En este caso vamos a tener que multiplicar 1800 kilogramos, 1800 kilogramos, multiplicado por la aceleración del planeta Tierra, 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Eso me va a dar un total, si lo hago en calculadora, 1800 por multiplicado 9.8. Esto me da un total de 176.400, ¿sí? 176.400 newton, ¿sí? Recuerden que tenemos kilogramos, metros por segundo cuadrado, me da newton, ¿sí? Eso sería en el eje vertical, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, yo voy a sacar estas imágenes, ¿sí? Vamos a estudiar su fuerza, las sumatorias de las fuerzas en el eje horizontal, ¿sí? Voy a sacar estos ejemplos que había colocado acá, en donde vamos a decir que las sumatorias de las fuerzas en X es igual a 0. ¿Pero qué vamos a estudiar acá? Vamos a estudiar la fuerza, ¿sí? Que va a ser la fuerza del vector velocidad, menos la fuerza de roce. Y esto va a ser igual a 0, ¿sí? La fuerza, ¿cómo la vamos a obtener? Primero tendríamos que obtener la fuerza de roce, ¿sí? Para obtener la fuerza de roce, sabemos que la fuerza de roce está dada por el coeficiente mu multiplicado por la normal, ¿sí? La normal la tuvimos en el ejercicio anterior, ¿sí? O sea que vamos a tener que multiplicar la fuerza de roce, que es igual a ¿quién? Al mu, que es el coeficiente, ¿sí? Que es 0,3. Lo multiplicamos por la normal, que la obtuvimos acá, que es 176.400 newton, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos da esto. La fuerza de roce 0,3 por 176.400, ¿sí? Entonces vamos a hacer 0,3
multiplicado por 176.400. Y esto nos va a dar un total de 52.920. O sea, hay una fuerza de roce de 52.920, ¿sí? De acá vamos a poder deducir eso, porque vamos a poder despejar el vector fuerza. La fuerza de roce va a quedar para el otro lado, ¿sí? O sea que la fuerza, el vector fuerza-velocidad, ¿sí? Me dice cuál es la fuerza necesaria para que tenga una velocidad uniforme. Va a ser igual a 52.920 newton, ¿sí? Y así quedaría resuelto, ¿sí? Los primeros ejercicios relacionados a la primera ley, que es la ley de inercia. En un video que sigue vamos a ver la segunda ley, que es igual al principio fundamental de la dinámica, donde vamos a ver que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.